Benjamín, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, contento, gracias. Recién llegado de Chile. Recién vine especialmente para el estreno Permitido y también de vuelta con mis chicos que estaba ahí con vacaciones de invierno, así que un regreso movido. Déjame proponerte este juego. No quiero nombres ni apellidos, pero quiero sí preguntarte por la intimidad, sobre la frontera de la intimidad. Quiero decir, ¿cuánto está dispuesto uno o cuánto estás dispuesto personalmente a mostrar cierto mundo interior en una entrevista? Sí, eso depende. Yo creo que uno no tiene una propia constitución y un reglamento que no pueda mutar con el tiempo y también con el estado de ánimo. Creo que esa famosa, que es el término que se habla de abrir y cerrar la puerta o la ventana, creo que uno tiene el derecho de poder ver cuándo, cómo y dónde, muchas veces referirse a cosas que tienen que ver con el mundo privado y con lo público, ¿verdad? Y convivir con esos dos mundos. Pero eso, no tengo una constitución clara. Soy más bien abierto a ir mutando con eso. ¿Pero qué hay allí, digamos, pudor o cierta reticencia a desnudar las zonas más vulnerables? No, o sea, por definición, yo encontré la actuación, digo, mi vocación para poder interpretar papeles y contar historias, no contar mi historia, o si no sería novelista o incluso autor o director, o no, digo, el actor a través de su personaje va contando historias y se va también distanciando, ¿verdad? Inevitablemente en esta vocación se cruzan las cosas y empieza a existir un interés también por esa biografía y ese mundo interior, que finalmente también aparece inevitablemente en los personajes, pero bueno, yo trato de separar las cosas y sí, yo creo que es pudor. Yo creo que en parte es pudor. Pareciera que haya algo curioso en la actuación y es que al mismo tiempo oculta, disimula al actor, lo camufla, pero a la vez también lo revela. ¿Es así? Absolutamente, es así. ¿Y qué personajes de tu carrera sentís que hablaron más de vos mismo? Sí, yo creo que como actor los personajes efectivamente son colecciones exacerbadas de rasgos que uno tiene o que mantiene, ¿verdad? Y es si bien existe como método la observación de la realidad y buscar afuera, casi siempre uno busca adentro, por lo menos en mi línea de investigación y en mi forma de cómo he encarado esta profesión, buscar adentro mis miedos, mis celos, mi amor, mis sueños, y en ese sentido personajes que tengan que ver conmigo prácticamente todos. Recuerdo que ustedes conozcan, recuerdo Farsantes, sin ir más lejos, con Julio, un personaje que hablaba de una fragilidad y un miedo frente al amor gigantesco, que significaba también un riesgo de amar a una persona. O recuerdo el personaje de Eliseo Montalbán en Fuga, una película, mi primera película dirigida por Pablo Larraín, que bueno, director de Neruda, de No, que era un personaje que se le despertaba una esquizofrenia muy potente y que tenía una obsesión con una melodía, una composición. Y claro, son cosas que tú puedes decir, ¿y qué tiene que ver eso contigo? Bueno, sí, se cruza todo, porque finalmente los motores son los mismos. Dijiste alguna vez, me llamó la atención, todos tenemos el derecho, y subrayaste, y en algunos casos el deber, de buscar la felicidad. Sí. ¿Por qué el deber? Sí, suena fuerte. El deber, en mi caso, tiene que ver, corresponde a mi familia, a mis hijos. El deber de poder estar para ellos de la mejor manera, de tener en este caso un papá luminoso, pleno, tranquilo, feliz. Creo que por ahí pasa la obligación y el derecho, ¿verdad? De poder, en el fondo, de buscar esa armonía que se transmite y que en este caso la gente que está más cerca de ti la siente y la agradece. También dijiste alguna vez que después de mucho dolor elegiste ser feliz. ¿Eso tiene que ver con la infancia? Yo creo que efectivamente la felicidad es una elección diaria. ¿Es un trabajo? Es un acto de fe. Todos sabemos lo difícil que es vivir, ya sea con tus miedos, con tus necesidades, con la conciencia de lo que está pasando en el mundo, con el terror.
Pero bueno, más allá de eso, creo que uno tiene que... Esto no lo digo, no es una religión ni mucho menos. Digo, siento que uno debe aferrarse a los buenos momentos, al calor, al amor, a lo que te hace bien. Y en ese sentido que quizás lo comenté. Son complejas las entrevistas, como queda todo, como finalmente son ejercicios de análisis profundo, ¿no? De psicoanálisis, de mirar hacia adentro. Es un tema. A propósito, ¿te puedo preguntar por tu padre? Mi padre, Juan Pablo, sí. Entiendo que no tuviste un comienzo muy feliz en esa relación. ¿Fue así? No, mira, en relación a eso tú me preguntabas sobre la infancia. Yo intento, insisto, es todo tan expuesto, la vida, los trabajos, lo que yo decía hacer, que es esto de actor, que hay zonas sagradas como es, por ejemplo, mi hija, como es mi infancia, que yo trato de mantener en ese lugar, que tiene que ver con un lugar ni siquiera es misterio, pero un lugar de respeto, de cariño. Y en ese sentido es cuando me mencionabas al principio eso de abrir o no abrir la puerta, creo que son zonas difíciles, complejas, pero a la vez que hay que cuidar. Pero nada, sí, no, con mi padre lo amo profundamente, si tuviera que resumir. Y es una historia de amor con todos los elementos del amor, ¿verdad? Con encuentro, desencuentro, con admiración, con decepción, con amor. Ahora, tu preocupación por el equilibrio familiar, por lo amoroso que hay en lo familiar, también intuyo que tiene algo de reparación. En la historia personal, quiero decir. Sí, pues efectivamente existe reparación, existe la convicción de que se debe buscar, como te decía, la felicidad o más bien la armonía y entender que lejos lo más importante en esta vida es el amor en todas sus formas, ¿verdad? Cómo se transforma, cómo muta, cómo... A esto me refiero que va mucho más allá de un vínculo amoroso, digo, el amor por el trabajo, por lo que uno hace, por la familia, por la vida finalmente. ¿Cuál fue el momento, si lo hubo, más conmovedor de estos días con tus hijos en Chile? Todo el tiempo. Fueron 2 semanas, casi 3 semanas que estuvimos todo el tiempo juntos. Para mí es muy importante que mis hijos entiendan de que en Chile también tienen una familia, tienen afectos. Estuve con ellos y estuvimos en el cementerio y fue un momento muy, muy, muy sagrado, muy lindo. Bueno, no hay que entrar ni siquiera en detalles para dimensionar cómo es estar con tus hijos y tratar de que entiendan algo tan difícil de entender, incluso para un adulto. Difícil explicar esa escena. Pero muy fácil de sentir y creo que eso, bueno, nada. Vayamos a Permitidos. Sí. ¿Es la historia sobre las infidelidades autorizadas? ¿Digo bien? Permitidos es un proyecto de Ariel Winogar, que es un director que ya creo que va por su 3ª o 4ª película. La última fue Sin Hijos. Es un director que la verdad que se especializó muy bien como en comedias, muy bien contadas. Y sí, efectivamente habla sobre 2 personajes que prácticamente se plantean un chiste, este lugar común de los permitidos, se lo toman en serio y ahí empieza la tragedia. Es una tragicomedia que está muy bien actuada por Martín, por Lali, por Liz. Y bueno, esperar que el público acompañe estas comedias que la verdad que le hacen muy bien. Siento a la gente un poquito de alegría en medio de tanta incertidumbre. ¿Y qué cosas no te has permitido vos hasta ahora? ¿En el terreno del amor o en otros? Yo creo que no me he permitido dirigir. Ajá. He filmado mucho, he filmado más de, no sé, 24 películas. He hecho muchas series de televisión, he hecho mucho teatro también y creo que tengo una visión autoral, un punto de vista y todavía no me doy el tiempo y el privilegio de poder dirigir, contar una historia.
pero vendrá. Mm. Espero. Y si tuvieras que hacer un rastreo de tu formación sentimental, digo en relación con los libros, las películas, esa autoría de la que hablas, ¿de qué está hecha? Tú planteas desde como de mi visión como autoral. Sí, ¿de qué está hecha? ¿Qué autores iluminaron eso? Bueno, sí, yo tengo... ¿Qué cosas has leído? ¿A qué cosas volvés? Quizá, ¿no? Tuve la suerte yo estudié licenciatura en arte con mención en actuación teatral, donde hay como un costado importante teórico y también práctico. El costado práctico está todo el área del movimiento, de la actuación, de la voz, y el teórico efectivamente, conocer autores, conocer grandes teóricos, pero a la vez yo creo para mí la clave y que me fascina, me gusta mucho es la poesía. Lin, bueno, Nicanor Parra, Neruda, que ustedes lo conocen muy bien. Creo que la poesía es algo que logra, que volvemos un poco a lo de antes, que no necesitas entender, sino que sientes, sentirla en pleno. Y creo que el cine, que es lo que me atrevo a hacer humildemente, es eso, es como poesía en movimiento, lo que uno busca, ¿verdad? Y lo que uno quiere también, no por ahí no entender tanto, sino que sentir. Eso, y en el tema de ser exacerbado en el amor, pienso en un Werther y Carlota, dos personajes, ¿verdad?, icónicos del amor, de dejarlo todo, de perderlo todo, de perder la cabeza. Eso, pero efectivamente yo creo que el cine hoy mezcla todo, mezcla autores, puntos de vista, lo narrativo, lo visual, el contenido, y eso por eso que ocupa el lugar en mi vida que tiene. Insistís bastante en la idea de que el amor duele, entre otras cosas. ¿El amor duele? Duele. Sí, yo creo, sí. Es difícil de creer que el dolor haga bien, pero muchas veces del dolor se aprende, del dolor se crece. Pero sí, a veces sí, duele mucho. ¿Y cómo te estás llevando con la prensa que todo lo retrata, que todo lo dice, que en todos lados se inmiscuye, casi con obscenidad, diría yo? Sí. ¿Cómo se convive con eso? Se convive, sí, tratando de ubicarla en un lugar, de no dramatizar, de entender que es parte como de una industria, en el fondo de entender el rol que ocupa y acotarlo a eso. Así como uno tiene que también entender y acotar el rol de la crítica o el rol del trabajo incluso. Creo que hay que tener esa perspectiva, porque si no, si uno sigue o se obsesiona o escucha solo una voz, te puedes volver loco, ¿verdad? Y eso, trato de tener cierta distancia. Pero yo imagino que lastima en la vida más íntima, quiero decir, si uno quiere reconstruir un vínculo, por ejemplo, después de una separación, ese murmullo constante debe complicar las cosas, ¿no? Es un temazo, pero también es impresionante como la piel empieza a crecer y te vas curtiendo y estás cada vez más preparado y más fuerte. Después de que ya pasan tantas cosas, uno ya de alguna manera dejas de creer. ¿Y los chicos? ¿Se les puede explicar eso? Creo que los chicos te explican a ti, los chicos vienen de vuelta, los chicos tienen una intuición y una sabiduría, ¿verdad? Y sí, es de los fantasmas que yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esto o que tienen que lidiar con el tema mediático o la prensa o los medios, está ese terror de imaginarse a tu hijo el día de mañana en un computador googleando algo, pero también está la paz de decir, bueno, tu hijo tiene los valores, saben quién sos, y también están conviviendo desde chico incluso con eso mismo, desde el cariño de la gente, que vos vas al circo, el otro día fui al circo con mis hijos
en Chile, de Cirque du Soleil, y te piden fotos de esto y otro, y de repente los chicos se aburren de eso. Dale, basta, pero tienen que entender también que es parte del trabajo que eligió el papá y que eso puede ser negativo, pero a la vez también es un gesto de cariño, de reconocimiento, de amor, de admiración. Entonces, en el fondo, uno va entregando ciertos elementos, pero también uno confía en que ellos van a tener la capacidad de entender y recoger lo mejor, que finalmente es lo que uno hace, son las buenas intenciones, ¿verdad? Gracias, Benjamín, por venir. Placer.